Al final seremos juzgados en el amor. El Evangelio que corresponde al día 27 es Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio se refiere al juicio final, en donde Cristo juez nos juzgará a cada uno de nosotros según nuestras obras. ¿Qué se evaluará en el juicio final? Las obras de misericordia para con nuestros hermanos. San Juan de la Cruz dice que al final seremos juzgados en el amor. A los que hayan practicado la misericordia les dará el premio eterno, y los que no la hayan practicado serán condenados al infierno. Tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, especialmente los más pequeños según el mundo, a los que sufren y padecen algún tipo de necesidad. Tanto los cabritos como las ovejas no se dieron cuenta de que era Cristo el que venía en los necesitados, y unos los atendieron sin saberlo y otros no los atendieron. Jesús se acerca a nosotros en los hermanos, en la figura del pobre, en la del enfermo, en la del forastero, en la del preso, en la del solitario, y debemos atenderlo como al mismo Jesús. Jesús ha resumido la ley en el amor de Dios y del prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntó un escriba a Jesús, y Jesús le dijo la parábola del buen samaritano. Prójimo es aquel hombre que está necesitado. Atendiéndolo, cumplimos la ley de la caridad, porque si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, y no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, mentimos, dice San Juan. En cambio, el amor a Dios lo demostramos amando a nuestros hermanos, y además de cumplir la ley de la caridad, amamos a Cristo en nuestros hermanos y amamos al Padre en nuestros hermanos. Muchas posibilidades de servir a nuestros hermanos se nos presentan cotidianamente. Tenemos que estar atentos para no dejar pasar ninguna oportunidad para servirlos. En ello nos jugamos la salvación eterna. Muchos justos habrán querido ver a Cristo y no se dieron cuenta que en los hermanos estaba Cristo. Y al final de la vida, en el juicio,
Cristo se les manifestará benigno porque lo sirvieron a Él en los hermanos, en el prójimo. Cristo toma el rostro de un enfermo, de un preso, de un pobre. San Alberto Hurtado decía a sus hermanos: cuando servimos a los pobres, servimos a Cristo, porque los pobres son Cristo. Qué magnitud enorme toman las acciones hechas a nuestro prójimo viendo en él a Cristo. Se nos hace más fácil servirlos. Los servimos mejor por tan gran dignidad a la cual servimos. Pasamos por alto sus malos tratos y somos felices en servirlos. Crecemos en humildad sin sentirnos humillados. Cualquier servicio que hagamos debemos hacerlo como si se lo hiciéramos a Cristo. Esa motivación hace cambiar totalmente nuestra obra. También podemos poner otras motivaciones: la conversión de los pecadores, un enfermo, nuestros pecados, imitación de los dolores de Jesús, pero siempre la principal motivación debe ser Cristo. Los que fueron puestos a la izquierda no se preocuparon durante su vida de servir al prójimo, sino únicamente de vivir para ellos mismos. Vivieron con egoísmo, y el egoísmo nos hace preferirnos a nosotros antes que a Dios y nos ciega para ver en el prójimo a Cristo. Y no hace falta ir a un hospital, ni a un cotolengo, ni a una cárcel, para encontrar a quien ayudar. Muchas veces hay a nuestro lado enfermos, solitarios, presos espirituales, pobres y necesitados de toda clase. Es clave en nuestra vida pensar en nuestros hermanos, estar dispuestos siempre al servicio, ser generosos para con el prójimo. Por el contrario, el ensimismado, el que piensa únicamente en sí mismo, en el juicio será dejado solo en la tierra de los que se han quedado solos, donde habrá fuego y rechinar de dientes, en el lugar de los malditos. Cuando tengamos ganas de hacer un servicio, pensemos en esta realidad. Al final seremos juzgados en el amor y en otra más excelente todavía. La obra de caridad la hacemos a Cristo. La caridad une y produce comunión. El egoísmo nos hace quedarnos solos. El cielo es el lugar de los que viven en comunión por el amor, y el infierno es el lugar de los que se han quedado solos para siempre, con su egoísmo hecho una infinitud. Y por eso la separación definitiva está basada en el amor. El cielo pertenece a los que se han dado al prójimo, porque la plenitud de la ley consiste en el amor al prójimo. ¿Cuándo te vimos? Jesús esconde a los pobres y en especial en los más pobres. Los que se dan a los demás no se dan ni cuenta que las obras por amor al prójimo se las hacen a Dios porque se han identificado con Cristo en la compasión. En cambio, los egoístas no se dan cuenta que en el prójimo está Cristo porque viven solo para sí mismos. El olvido de nosotros mismos en bien de nuestros hermanos airea el alma y la llena de caridad. Renueva la vida interior, da muerte a la raíz de nuestros pecados y nos prepara un premio de gloria eterna.